Es el personaje más controvertido en la historia del culturismo. Aplicando la ciencia al culturismo, superó a todos con sus innovaciones, siendo un adelantado a su tiempo. El inventor de la definición, el Van Gogh del culturismo, fue considerado en su tiempo un heraldo de la modernidad, para hoy en día ser mirado con desdén entre los más noveles, como una especie de vestigio arqueológico. Vincent Anselmo Gironda nació el 9 de noviembre de 1917 en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Por motivos laborales, cuando era un niño, su familia se mudó a Los Ángeles, pues su padre era un especialista de cine que iba a trabajar en Ben-Hur. El hombre que se convertiría en uno de los más grandes entrenadores de fisioculturismo de todos los tiempos, trató de seguir los pasos de su padre, pero tras ver una fotografía del histórico culturista John Grimek, se dio cuenta que necesitaba desarrollar su físico y comenzó a levantar pesas. Tenía 22 años. El que sería conocido como el padre del culturismo moderno sabía que si existe un deporte que confiera al hombre prerrogativas en apariencias sobrehumanas, ese es el culturismo. Gracias al que sería su gran rival en las competiciones, John Grimek, se había despertado en Vince Gironda la pasión por los hierros. Vince pasó por muchos gimnasios en los que fue aprendiendo y experimentando, aplicando la ciencia al culturismo, razonando y pensando, hasta que en 1948 abre su propio gimnasio en North Hollywood, el legendario Vince Gym. Gironda, que desarrolló el cerebro como órgano de pensamiento, sabía que para ser culturista es necesario desarrollar la voluntad hasta su punto más alto. Cuando se han conquistado las resistencias internas, se pueden conquistar con más facilidad las externas. Profusamente ornamentado y decorado con una magnificencia sin parangón, gracias a una filosofía de entrenamiento poco ortodoxa, Vince Gironda fue catalogado en su época de demasiado definido, en detrimento de físicos icónicos de la época como John Grimek. A pesar de todo, Vince consiguió ser culturista profesional, quedando en cuarta posición en el Mr. California en 1949, en cuarta posición en el Mr. USA de 1950, en 1951 quedaría en segunda posición en el Mr. América, en 1957 en tercera posición en el Mr. USA y finalmente en 1962 en segunda posición en el Mr. Universo de la NAVA. Mientras competía, Vince labró una tremenda reputación como entrenador, convirtiéndose en uno de los pilares del culturismo en su época. Vince entrenaba tanto a competidores como a actores de cine y televisión. Presumía de ser capaz de poner en forma más rápido a una persona que nadie. El que fue una de las primeras personas en defender el uso de suplementos, entrenó a figuras como Clint Eastwood, Denzel Washington, Cher, Sean Penn y otras muchas estrellas del mundo del espectáculo. Pero Vince también entrenó a muchos culturistas.
Entrenó a Arnold al poco de llegar a los Estados Unidos. El Roble había oído hablar de un legendario entrenador con unos métodos de entrenamiento poco ortodoxos. Hola, soy Arnold Schwarzenegger de Austria, soy el campeón de Europa. Vince miró al Roble de arriba abajo con desprecio. Para mí solo eres un gordo de mierda. Así era Vince Gironda. El gurú del hierro obligó a Arnold a trabajar la simetría y el equilibrio. Vince estaba revolucionando el culturismo, tanto en nutrición, en suplementación, como en entrenamientos. Debes levantar el peso en el menor tiempo posible, no en levantar el mayor peso. Somos culturistas, no powerlifters. Debe trabajarse con una intensidad muy alta, pero no llegando al fallo siempre. Para Vince lo más importante era la definición y la simetría. Popularizó las dietas bajas en carbohidratos y muy altas en proteínas. Abogaba por 3 o 4 días de hidratos muy bajos y luego una recarga. También defendía el uso de los BCAAs, 5 veces al día, 10 gramos de cada vez. Hay que mantener un balance positivo de nitrógeno. Este experto en nutrición también defendía el uso de las tabletas de hígado, un suplemento fantástico. Las algas marinas y comer hasta 36 huevos al día también entraba en su dieta. Vince fue todo un adelantado a su tiempo, un innovador en la dieta paleo, pero siempre dijo que comer demasiada proteína durante mucho tiempo es malo. Vince, que defendía el hecho de comer 36 huevos crudos al día, sabía que el azúcar es el gran destructor de la voluntad. También sabía que la ingesta de grasas buenas favorece la producción de testosterona. Al gurú del hierro se le atribuye la mítica frase: la nutrición representa el 85% del éxito. En cuanto al entrenamiento, Vince popularizó la periodización para evitar estancamientos. Sus métodos de entrenamiento, muy efectivos, aunque muy exigentes, son ideales para ganar músculo y perder grasa. Vince popularizó el programa para culturistas de 8 series de 8 repeticiones. Un programa que se puede usar para periodos de estancamiento y sorprender al músculo. Con una visión artística del culturismo, Vince inventó varios movimientos de musculación. Este experimentador e intelectual fue el primero en defender que todos somos distintos. Cada persona debe adecuar su entrenamiento según sus objetivos y realidades. Popularizó muchos ejercicios como la sentadilla sisi, el press al cuello, la sentadilla hack o el remo Gironda. Es el trabajo honrado lo que realmente cuenta. Defendía los descansos cortos, el volumen alto, pero en poco tiempo. La técnica correcta es imprescindible. Debes dejar el ego a un lado. Gironda fue un inconformista, un líder, pero nunca fue aceptado. Quien piensa de manera diferente a lo establecido es ridiculizado siempre. Muchos se burlaron de sus métodos, pero todos podemos beneficiarnos de sus enseñanzas, como hicieron muchos culturistas profesionales. En 1965, el inolvidable Larry Scott alcanzó el punto álgido de su carrera,
ganando el Mister Olympia, siguiendo los métodos de entrenamiento de Vince Gironda. El gurú del hierro había convertido a un hombre sin una gran genética en el rey del culturismo. Gironda, que odiaba el cardio, pues decía que solo acumula fatiga, igual que hacer abdominales, acabó con muchos mitos. Se hace cardio con las pesas, se quema ATP y glucógeno, se sigue quemando grasa tras el entrenamiento. Esto acelera el metabolismo, siempre y cuando entrenes con una gran intensidad. Hacer ejercicio rápido, corto e intenso era su lema. Mike Mentzer, un verdadero genio, validó muchos aspectos de los métodos de Vince Gironda. Para convertirse en Mister Olympia, Larry Scott usó el método de Gironda de 6x6, 6 series de 6 repeticiones con el 70% de su RM, descansando entre 15 y 30 segundos. Sus entrenamientos estaban diseñados para mejoras estéticas, no para aumentar la fuerza. Decía que había que hacer 4 ejercicios de un mismo grupo muscular por entreno como máximo. Promovía las congestiones brutales. Si usas ejercicios compuestos, aumentas tu producción hormonal. Además, entrenando de esta manera, se produce una gran demanda cardiovascular. A los profesionales les recomendaba entrenar el mismo músculo cada 4 días. Los entrenamientos no deberían durar más de 30 minutos. Vince defendía que no había que beber agua mientras se entrenaba, ni después, hasta pasados 45 minutos. Debes entrenar hasta ser capaz de hacer descansos de tan solo 15 segundos. A partir de ahí ya se vuelve a los 30, pero subiendo los pesos. Recomendaba tomarse una pequeña siesta tras cada sesión de entrenamiento para recuperarse. Recomendaba entrenar 3 semanas a muerte y luego descansar una. El descanso es el método natural de recuperar el sistema nervioso y el cuerpo entero. Muchos pueden considerar ridículo mucho de lo dicho por Vince Gironda, pero el tema es que funcionaba. Siguiendo los consejos de Vince Gironda, otro legendario culturista, Mohamed Makawi, desarrolló uno de los físicos más estéticos de la historia del culturismo. Es innegable que Vince Gironda dio mucho al culturismo, pero tal vez su carácter huraño y que no supo ni quiso venderse ha restado importancia y grandeza a su magnánima figura. El hombre, que tenía un ardor combativo propio de la guerra, escribió artículos, manuales y un clásico de la literatura culturista junto a Robert Kennedy, Liberando Salvaje Físico. Vince desarrolló su propia línea de suplementos. Mientras tanto, seguía entrenando a ilustres culturistas como Lou Ferrigno o el Mister Olympia Frank Zane. El entrenador, que estaba en contra del uso de fármacos, con 60 años aún lucía un físico increíble. En 1995, asqueado del culturismo, decidió cerrar su legendario gimnasio. La leyenda, que consiguió entrar en el Salón de la Fama de Muscle Beach, finalmente moría el 18 de octubre de 1997. La familia del culturismo lloraba la pérdida del gurú del hierro. Gracias a Vince, sabemos que las viejas ideas no desaparecen, reaparecen con modelos nuevos, se adaptan a los nuevos tiempos.
En el siglo XIX, el ocultista francés Eliphas Lévy, autor de un clásico del ocultismo, Dogma y ritual de la alta magia, creía que existe una ciencia oculta que es verdaderamente un poder y que opera prodigios capaces de hacer la competencia a los milagros de las religiones. El último de los grandes magos caminó a la búsqueda del surrealismo con los medios de la magia. A finales del siglo XX, el gurú del hierro, el último de los grandes entrenadores, a pesar de que sus ideas fueron durante muchos años consideradas como ridículas, todos los afortunados que pasaron por su legendario gimnasio encontraron lo más importante: conocimiento. La leyenda que regentó durante más de 40 años un mítico gimnasio era una persona de carácter complejo, pero era íntegro y honesto. Y aunque nunca fue un culturista destacado, fue protagonista de excepción del nacimiento del fisioculturismo moderno, una época en la que primaban las cinturas pequeñas, la definición, la simetría y no se usaban fármacos. Eran los buenos tiempos. Gironda es una de esas personas que muestran una curiosidad natural para las verdades superiores, desarrollan un deseo en la vida para ayudar a otros y están dotados de madurez y habilidades que parecen más avanzados. Y aunque muchos se han apropiado de sus ideas, gracias a Vince Gironda conocimos el sistema de sobrecarga, el aislamiento, la intensidad, el crear una ilusión óptica y la nutrición tal y como la conocemos. Siendo demasiado sincero, Vince no supo o no quiso publicitarse. Además, su peculiar carácter lo perjudicó enormemente. Y aunque era muy gracioso, no tenía don de gentes. Su gimnasio era pequeño y poco glamuroso. Desarrollando su propia manera de pensar en cuanto a entrenamiento y nutrición, Vince Gironda fue el verdadero entrenador de campeones. En él podemos encontrar los secretos para construir el físico perfecto. Su alma está forjada de la más excelsa nobleza, pero siempre unas nubes premonitorias de tormenta encapotaban el cielo. Vince Gironda, el inventor de la definición, ha logrado pasar a la historia siendo recordado como el león libertario del culturismo.